momentos asfixiantes, momentos dolorosos, cosas que provocan una crisis en nuestra vida. Puede ser una crisis emocional, una crisis financiera, una crisis de relación, cualquier tipo de crisis, debido a una circunstancia, debido a una situación que estamos pasando. Perdemos a un ser querido y tenemos una crisis emocional. Perdemos una negociación y tendremos una crisis financiera. Y así, todos en la vida, tarde o temprano, nos enfrentamos con crisis. Tenemos un malentendido en el matrimonio y hay crisis en el matrimonio. Ahora, ¿cómo manejar esas crisis? ¿Qué hacer frente a esa situación? Porque todos quisiéramos que no ocurrieran. Todos quisiéramos no tener crisis en la vida. Usted dice, y yo dijéramos, yo no quiero tener crisis financieras. Yo no quisiera tener crisis de salud. Yo no quisiera tener crisis de relación. Pero ocurre. Yo no le puedo decir a usted, eso nunca le va a pasar. La Biblia no promete que nunca van a haber problemas. Lo que la Biblia promete es que Dios siempre estará ahí. Eso sí lo promete la Biblia. Y eso es cómo manejamos eso nosotros. ¿Qué hacemos frente a esas crisis? Todos tenemos personalidades individuales, personalidades muy personales, válgala. Y todos manejamos la crisis de alguna manera. Algunos, cuando tenemos una crisis de la pérdida de un familiar, le queremos contar a todo mundo y queremos llorar con todo mundo. Otros no quieren que nadie los mire y no quieren contarle a nadie. Otros se desahogan en el Facebook. Otros se desahogan en su casa. Y todos tenemos una manera muy personal de manejar las crisis, la dificultad y la adversidad. Pero a la luz de la palabra, ¿cómo debemos de manejar la crisis? ¿Qué voy a hacer? ¿Me pongo a llorar sobre la leche derramada? ¿Huyo de la situación? ¿Hago como que no pasa nada? ¿Qué hago frente a las crisis? ¿Cómo las afronto cuando estoy en ese momento de valle de sombra, como dice la Escritura? El Salmo dice que aunque andes por valle de sombra y de muerte, hay momentos que nos tocan pasar esos valles de muerte y de sombra, hermano. Donde usted dice, Dios mío, ¿a qué horas voy a ver la luz? Porque entrar a un túnel siempre da miedo. Allá por mi pueblo, ciudad, allá en Guatemala, agarrando por el lado de la costa, hay un túnel. Y ese túnel solo tiene 227 metros. Pero ese túnel lo abrieron en una montaña y la montaña es impresionante cuando usted la mira, hermano. Y cuando usted entra ahí, toda la claridad de afuera se transforma en oscuridad. Y solo las luces de los vehículos. Y yo recuerdo que cuando era pequeño, más de alguna vez viajé por ahí. Y cuando entraba yo decía, ¿a qué horas iremos a salir de aquí? Y lo primero que se me venía en la cabeza, mira hermano, y si se cae esta montaña, decía, nos quedamos aquí. Y aunque el viaje es corto, porque solo son 227 metros, 2 cuadras y un poco más, uno estaba expectante de que allá iba a salir allá al otro lado para ver la luz. Pero esos 227 metros, cuando usted le tiene miedo a la oscuridad y a lo encerrado, parecen una eternidad. Para alguien que disfruta, solo son 227 metros, de aquí a allá ya estamos. Pero a alguien que tiene miedo a la oscuridad, a sentirse solo en algún lugar, esos 227 metros, hermano, son de tristeza, de dolor, de sufrimiento y de angustia. Y hay momentos en la crisis que nos toca atravesar esos túneles de la crisis. Pero yo le tengo buenas noticias.
siempre hay una salida en esos túneles. Siempre hay una luz al final del camino. Siempre hay una respuesta si usted y yo manejamos las crisis de acuerdo a como Dios quiere. Las crisis son inevitables. Mire, para ir de la ciudad donde yo vivo a otra ciudad, donde vivía, perdón, en Guatemala, tenía que pasar ese túnel sí o sí. Al menos que yo quisiera caminar un montón de días encima de esa montaña, pero había que pasarlo, no había otra opción. Y hay túneles en la vida. Entiéndase por túneles crisis, que hay que pasarla sí o sí. Que usted y yo quisiéramos que esto fuera una pesadilla, quisiéramos que fuera un sueño, pero la verdad es que es una realidad. Pero la realidad sobre la realidad es que Dios siempre está al otro lado con una luz para ayudarnos. Y que esos túneles siempre tienen terminación, no son para siempre. Pero ¿cómo mantenerme cuando voy en el túnel? Porque ya cuando estamos al otro lado ya no hay problema, hermano. Ya cuando uno empieza a ver así que ya la luz, porque va una luz chiquita hasta que se hace grande. Uno mira ahí al fondo una luz ¿y cómo uno hace en ese momento cuando uno está en el túnel? Porque uno dice, salida hay. Y sé que se va a terminar este túnel. Pero ¿qué hacer cuando estoy en el túnel y creo que nunca se va a salir de ahí? ¿Qué hacer cuando estoy ahí y todo está oscuro y parece que no hay salida? ¿Qué hacer cuando camino y parece que no hay salida? ¿Qué hacer? La Biblia nos enseña a nosotros que nosotros lo que tenemos que hacer primero es Mateo 23, 19. Números, perdón, 23, 19, hermanos, perdón. Lo primero que hay que hacer, hermano, cuando estamos en una crisis, es aferrarse a las promesas de Dios. La Biblia dice en Números, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Porque Dios, cuando promete algo, lo cumple. Pero lo que tenemos que hacer usted y yo es aferrarnos a esas promesas. Mientras vamos en el túnel de la crisis y de la adversidad, a veces es muy fácil soltarse. Porque uno dice, no creo que logre salir. No creo que haya salida del otro lado. Pero nosotros debemos de saber que en medio de ese túnel, lo mejor que usted y yo podemos hacer es aferrarnos a sus promesas. Pero como dijo Cantinflas, hermano, aquí está el detalle. El detalle es que usted y yo sabemos más de telenovelas que de la escritura. Por eso cuando estamos en el túnel no sabemos qué escritura sacar. Y decimos, como dice la Biblia, al que madruga come pechuga, decimos. Porque no conocemos las promesas de Dios. Y entonces no tenemos de dónde aferrarnos, porque no sabemos de dónde agarrarnos, porque no conocemos la escritura. Porque nadie se puede agarrar de algo que no conoce. Entonces lo que yo tengo que hacer es aferrarme a la promesa. Pero yo tengo que dos cosas, conocer la promesa y creer la promesa. Si usted la conoce pero no la cree, no funciona. Usted debe conocer la promesa y agarrarse de la promesa. Creer con la promesa. Yo sé que no es fácil, hermanos. Cuando estamos pasando por el túnel, uno dice, ya no tengo fuerzas para agarrarme. Ya no tengo fuerzas para sostenerme. Pero al menos que usted se agarre de esa promesa, usted no verá la luz en el otro lado. Usted y yo tenemos que aferrarnos a esa promesa para poder ver la luz del otro lado, hermano. La Biblia dice en Marcos 13:31. Dios dice, por si ustedes no me creen, dice,
que allá en Números dije que yo cumplo todo. Dice Marcos 13:31, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo se terminará, hermano, pero lo que permanece es la palabra de Dios. Es por eso que es importante establecernos y aferrarnos a la palabra de Dios. Es por eso que en las crisis lo más importante es que usted se agarre. ¿Usted ha visto a esos niños cuando tienen pánico a las inyecciones? Yo no sé si usted ha visto a los niños con pánico a las inyecciones. Cuando miran a la enfermera, se agarran del papá, le meten un pie por acá, le meten el brazo por el otro lado y se hacen un 8, hermano. Y ocupan 3 o 4 personas para sacarlo del papá porque se enrollan de una manera como pueden. Así debemos de aferrarnos nosotros a las promesas. Como sea, hermano, se agarren las manos, uñas, como sea, pero no se suelte. Siga aferrado ahí. Y aunque usted mire, hermano, que la cosa, dice usted, ¿cuándo irá a salir de este túnel? Y usted ya, en lugar de ver claridad, miro más oscuridad. Usted siga aferrado. Usted siga agarrado. Porque mientras usted se agarre, no importa cuán largo sea el túnel, usted llegará al otro lado. No importa si el túnel tiene 5 metros o 20 kilómetros. Si usted está agarrado a la promesa, llegará al otro lado. Porque lo que le garantiza salir al otro lado no es la distancia del túnel. Lo que le garantiza salir al otro lado es las promesas de Dios que están con usted. Y eso es lo que nos garantiza a nosotros saber que este proceso, que esta situación va a pasar. Pero lo importante es aferrarse a la promesa. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Escritura? Agárrese, hermano, como pueda. Como cuando, yo no sé si ustedes, bueno, allá en mi ciudad, allá cerca de donde yo vivía, había un juego, hermanos, en algunos pueblos. Yo no sé si ustedes los conocen, que decían el palo encebado. Y es un poste que le echan, no sé si grasa, manteca, aceite, yo no sé qué le echan, hermano. Pero la idea es que una persona suba hasta arriba porque hasta arriba está el premio. Y muchos intentan, hermano, pero como a medida que van, se deslizan. Y unos ponen el pie así, otros las uñas y de todas maneras tratando de lograr llegar. Porque la idea es que el palo está lubricado para que la persona no llegue. Pero hay personas que llegan porque se sujetan de ese palo como sea. Con el pie, con la cara, con las manos. Porque saben que arriba está el premio. Así que yo quiero animarte este día. Si estás pasando por el túnel, aférrate con todo, que al final del túnel está el premio que Dios tiene para ti. Que al final del túnel está lo que Dios tiene para tu vida. Ahora, todos quisiéramos que el túnel fuera de 5 centímetros. Pero Dios sabe de qué tamaño debe ser tu túnel. Y no te va a poner una carga que no puedas llevar, pero tampoco te va a poner tan fácil porque Él quiere hacer cosas en tu vida. Y cuando Dios quiere hacer cosas en tu vida, las va a hacer sí o sí. ¿Sabes por qué? Porque eres Dios, porque eres su hijo. Cuando Dios ya no haga nada en tu vida, preocúpate. Porque es como los padres. Si usted mira a un niño que está haciendo cosas inadecuadas, incorrectas, usted dice, yo quisiera agarrar de las orejas a este niño, dice usted. Pero ¿por qué no lo agarra? ¿Por qué no lo agarra de las orejas? Porque no es su hijo. Si fuera el suyo, usted lo agarra de las orejas, hermano. Yo hay niños que digo yo, este niño, yo quiero darle sus 2 nalgadas para arreglarlo, pero no es mío, hermano. Ahora, si es Jairo y Aarón, le doy sus 2 nalgadas, porque son mis hijos. Así es Dios. Dios no va a castigar al que no es su hijo. Dios no te va a llevar en procesos cuando no eres hijo. Y a veces vas a tener que pasar esos procesos de crisis.
Pero lo único que Él quiere para pasar es el proceso, que te sigas aferrando a Él, que te agarres con lo que puedas y te sigas sosteniendo, porque a veces que ya no hay fuerzas, hermano. Pero aunque sea con las uñas, usted siga agarrándose, porque siempre habrá una puerta al final de ese túnel. Ese túnel no es un túnel sellado, es un túnel que tiene puerta. Pero el Señor nos va a llevar en el proceso para llegar allá. Entonces, ¿qué hacer para manejar esas crisis? Número 1, aférrese a la palabra, aférrese a las promesas. Número 2, en momentos de crisis, hermano, levante una palabra de adoración y exaltación. ¿Sabe qué podemos hacer en ese túnel? Usted tiene 2 opciones. Asustarse, decir tengo miedo. O usted puede decir voy a cantar mientras paso este túnel. Usted puede decir voy a adorar mientras paso este túnel. Usted puede ver las circunstancias en el túnel o puede ver la oportunidad de adorar a Dios en medio de su proceso. Usted puede ver todo lo que le agobia o usted puede ver la oportunidad de levantar un cántico en medio de su aflicción. Hechos capítulo 16, verso 23. Ustedes conocen muy bien esta historia, hermanos, porque ya la hemos leído un montón de veces. Después de haberles azotado mucho, Pablo y Silas entraron en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, lo metió en el calabozo del más adentro y le aseguró los pies con cepos. Pero a la medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas mal, porque todos estamos aquí. Pablo y Silas estaban en una crisis dura, hermanos, en un momento muy difícil de su vida. Pero en ese momento, de ese túnel, de esa adversidad y de esa dificultad, ellos dijeron: ¿qué hacemos? ¿Qué será lo mejor que podemos hacer? Lo mejor que tú y yo podemos hacer en una crisis es levantar nuestra adoración a Dios. Lo mejor que tú y yo podemos hacer en una crisis es elevar cántico al Padre. Lo mejor que tú y yo podemos hacer en una crisis es buscar su rostro y adorarle y exaltarle. Porque solo su presencia nos va a sostener en los momentos más difíciles de nuestra crisis. No hay ungüento más poderoso para frotarte en una crisis, estoy hablando metafóricamente, que la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Si hay algo que te puede sostener a ti y a mi iglesia en nuestras crisis, en nuestras dificultades y en nuestros procesos, es la gloria de Dios. Es cuando tú y yo, en medio del dolor, en medio de no tener ni un 5 en la billetera, en medio de abrir tu refri y ver que solo aguas tiene, en medio de que dices los zapatos ya se me están rompiendo y qué voy a hacer, en medio de que se te cierran todas las puertas, lo único que tú tienes que hacer en ese momento es levantar oración, levantar alabanza, levantar adoración. Y cuando tú levantes adoración y cuando tú levantes alabanza, entonces un milagro va a ocurrir. Puertas se van a abrir. Pero si tu actitud es incorrecta y en vez de levantar alabanza empiezas a murmurar, empiezas a quejarte, empiezas a disgustarte,
empiezas a caminar de una manera incorrecta, las puertas se te van a cerrar más. Porque las puertas solo se abrirán cuando tú, en medio de tu dolor y en medio de tu aflicción y en medio de que ya no quieres y en medio de que ya no aguantas, decides adorar al Padre porque sigues teniendo fe en Él, que Él te sacará de ese lugar. A veces no es fácil, hermano. Uno se pregunta y dice, ¿Dios me abandonó? ¿Dios me dejó a mí? ¿Es más bueno con el impío que conmigo? ¿Dios premia al malo y al bueno lo pone contra la pared? Pensamos a veces nosotros cuando estamos en el túnel, hermano. Pero eso no es cierto. Porque en medio de ese túnel, lo que tu Padre está esperando y mi Padre es que levantemos cántico de adoración para buscar su rostro. Porque cuando tú y yo buscamos su rostro, iglesia, siempre lo encontraremos y siempre Dios hará algo. Por eso en estas crisis lo que debemos de hacer es levanta cántico, levanta tu adoración. A Dios no le importa si tú cantas en do, en re, en mi, en fa o en lo que sea. A lo que a Dios le interesa es que está viendo qué hay en tu corazón en medio de la crisis. Porque en la crisis es cuando de veras se sabe de qué estamos hechos, hermanos. Eso es como los amigos. Cuando uno se queda sin dinero, cuando usted sabe quién verdaderamente es su amigo. Y en las crisis es cuando verdaderamente Dios ve qué hay en nuestro corazón. Es cuando nosotros sacamos lo que hay dentro. Yo no estoy diciendo que no hay momentos de frustración, de tristeza o de enojo. Yo no estoy diciendo que usted es de hierro y no siente, no. Lo que estoy diciendo es que en medio de que nos estamos secando las lágrimas, seguimos avanzando y levantando cántico al Señor. En medio de que no lo entiendo y estoy llorando a moco tendido, sigo adorando al Rey porque Él es el Rey, Señor. Aunque no lo pueda entender, aunque yo no pueda decir por qué, y aunque yo esté aquí con las lágrimas, hermano. Yo no sé si usted ha visto a niños que están peleando. Y a veces están llorando, pero están peleando, hermano, y con las grandes lágrimas y queriendo pegarle al otro. ¿Han visto ustedes niños así? Pues igual, hermano. Aunque usted esté con las grandes lágrimas diciendo, Señor, porque a mí ya no aguanto. Porque esto, porque el otro. Y es válido. Es válido. Pero en medio de que usted está quitándose las lágrimas, hermano, con esta mano usted quita las lágrimas y con esta adora al Rey. Y entonces usted verá cómo Dios abre camino donde no hay. Cómo Dios abre una oportunidad donde no hay. Y de donde menos usted y yo esperamos, Él va a extender su mano y nos va a sacar. ¿Cómo maneja las crisis entonces, hermano? Número 1 dije, aférrese a sus promesas. Número 2, eleve cántico. Usted dice, no me sé las canciones. Cuando yo digo cántico, no estoy diciendo que usted tiene que cantar las canciones que cantamos aquí. Cuando yo digo cántico es que usted le habla a Él de lo que hay en su corazón. Usted le dice, Dios, te alabo, te adoro, Padre. Está difícil este asunto, Señor, pero tú eres Dios, tú eres Rey. Sé que estoy atravesando un momento difícil, pero tú me vas a sacar. Sé, Señor, que ya pasó una semana y no he visto nada, pero la próxima veré tu gloria. Señor, han pasado 2 semanas y nada, pero la próxima la veré. Y usted y yo seguimos adorando al Rey. Porque cuando hacemos eso, iglesia, estamos en la posición correcta para recibir nuestro milagro. Estamos en la posición correcta.
para que las puertas se abran. Porque hemos decidido hacer lo correcto, aún en medio de lo imposible que es. Aún cuando yo no quiero emocionalmente. Aún cuando yo espiritualmente no me sienta ganas. ¿Sí usted? Hermano, adoremos al Señor. Y usted dice, ¿cómo voy a adorar al Señor si yo ni quiero ni levantar ni un dedo? Era para levantar todas las manos. Pero aún cuando usted se siente así, ese acto de fe provoca un milagro. Porque lo que Pablo y Silas hicieron fue más que cantar. Porque cuando adoramos al Señor es más que una canción. Cuando Pablo y Silas adoraron en la cárcel, era más que un cántico. Era un acto de fe para reconocer que en medio de cualquier circunstancia, Él era digno de toda gloria y de toda honra. Y que aunque yo no la esté pasando como yo quiero, Él sigue siendo Dios y sigue siendo Rey. Y cuando tú reconoces eso, el Padre dice, este es mi hijo. Y entonces el Padre mueve su mano. Y entonces el Padre abre puertas. Pero es importante que en medio de la crisis, iglesia, busquemos adorar al Señor. Busquemos su rostro. Y como le digo, yo sé que no es fácil. Yo sé que uno tiene muchas preguntas y se pregunta, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué me pasó a mí? ¿No le pasó al otro? ¿Por qué solo a mí me pasa? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y comenzamos nosotros a como a sentirnos así como decía mi esposa, que sin que ella nos había, ella nunca sabe qué voy a aplicar yo. Así a sentirnos como miserables a nosotros, y que yo. Y empezamos a que ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué no le pasa al otro? ¿Por qué solo? Y esa es una trampa del diablo. Porque cuando tú te enredas pensando en cómo estás, no tienes tiempo para adorar al Señor. Cuando tu pensamiento está solo pensando en el túnel, no tienes tiempo para adorar al Señor. Tienes que saber que al otro lado hay una puerta. Número 3, ¿cómo manejamos nuestras crisis? No dejes de orar. Primera de Tesalonicenses. No dejes de orar. Orad sin cesar. Verso 18. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Sabe qué debemos de hacer en la crisis, hermano? Debemos orar sin cesar. No estoy diciendo que con cesar, sin cesar, o sea, sin parar. Nosotros necesitamos, iglesia, saber que en la crisis el arma más poderosa que tiene usted no es la influencia de un amigo, no es la capacidad que usted tenga, es la oración el arma más poderosa que usted puede tener. Por eso hay veces que a nosotros nos dicen, cuando hay alguna situación nos dicen, ore, hermano. Y uno quisiera que le dijeran otra cosa, ¿verdad? Cuando le dicen ore, hermano, uno quisiera que le dijeran otra cosa. Cuando uno dice, mire pastor, o mire hermano, que esta situación que me está pasando, y uno quisiera que le hicieran otra cosa, y cuando a uno le dice ore, uno dice, no, yo quería que me dijera otra cosa. Es que yo lo que quiero es que me diga lo que... No. Pero si hay algo poderoso en las crisis, hermanos, es orar. Porque solo la oración puede cambiar lo que nadie puede cambiar. Usted tiene una crisis económica, ore. Porque no es trabajando 48 horas al día que va a conseguir salir de ahí. Usted tiene una crisis en su matrimonio, no es peleándose más con la doña que va a salir de ahí.
Usted tiene una crisis con sus hijos, no es dejándole de comprar el fresco que va a salir de ahí. La crisis la va a vencer cuando usted doble rodillas y empiece a orarle al Señor. Porque esa es la forma de vencer las crisis. Esa es la forma de salir. Miren que afuera hasta nos truenan cohetes cuando decimos esas cosas maravillosas. Pero la forma de vencer las crisis, hermano, es orando. ¿Cómo salir de una crisis? Aferse a las palabras, eleve un cántico, pero no pare de orar. No se detenga de orar. Porque si hay algo que va a transformar su matrimonio, su empresa, su familia, su salud, sus relaciones, es la oración. Porque si hay algo que hemos experimentado todos los que estamos aquí, es que no hay arma más poderosa que pueda tener usted y yo, que es la oración. Por eso orar cuesta. Por eso usted cuando empieza a orar, hermano, Señor, gracias por... Y está, Padre, queda dormido un rato, amén. Y usted empieza a cabecear, hermano, porque... Pero cuando usted está viendo una serie de televisión en Netflix, hermano, usted no le agarra sueño y puede ver 10 series corridas. Pero solo díganle orar, es como para dormir toda la noche como un angelito, hermano. Pero si le dicen, miremos esta serie, si le damos capítulo tras capítulo y usted no siente, hermano, que son las 2 de la mañana. Uy, dice, cómo nos agarró la madrugada, ¿verdad? Pero díganle orar, hermano. Vamos a orar. Mientras uno está orando en la familia, el otro ya está durmiendo, hermano. Por eso cuesta. Porque el arma es poderosa. Por eso usted y yo no debemos de detenernos de orar. Por eso cuando usted tenga una circunstancia, usted no haga nada, hermano. ¿Verdad que a uno le gustaría que le dijeran algo? Alguien viene y me dice, mire hermano, tengo problemas con mi esposa. Y no quisiera que le dijeran, hermano, repréndala, hermano, sáquele la Biblia, dígale un par de cosas buenas. Pero uno le dice, ore, hermano. Ay, dice, pastor, yo quería que me dijera, tráigala aquí para que yo la ponga quieta. ¿Pero qué voy a hacer yo? Nada. Pero si usted clama, las cosas van a cambiar. Porque nadie puede cambiar a nadie, solo la gloria de Dios y el Espíritu Santo. Pero si usted quiere vencer la crisis, y yo quiero vencer la crisis, solo nos queda orar. Debe ser el primer recurso, pero nosotros lo usamos como último, hermano. Nosotros la oración es como cuando ya no sirve nada, pues. Ya fui donde el compadre y no me prestó los 100 pesos. Ya fui donde la comadre y tampoco me los dio. Fui donde el cuñado y no me hizo nada. Voy donde el amigo. Entonces cuando ya no hay nada, entonces digo yo, ¿saben qué? Yo creo que es hora de orar. Señor, Padre, ven. Dejamos como último recurso lo que debe ser el primer recurso. Y nos pasa a todos. Hasta los pastores, creo. Primero inventamos cosas para hacer crecer la iglesia y después nos damos cuenta que lo que tenemos que hacer es orar. Nos pasa a todos. Nadie está inmune, hermano, que no, somos de carne y hueso. Pero debemos de reconocer que si hay algo que puede romper cualquier crisis, es cuando tú y yo clamamos. Es cuando tú y yo no dejamos de orar. Es cuando tú y yo hacemos la oración constante, aunque no miremos nada. Y usted puede decir, pastor, he orado 5 años y nada. 10 años y nada. No se preocupe, siga. Y probablemente algún día me oré 50 y ahí se hizo el Señor. Pero usted siga orando. La otra escritura, por favor, hermanos. Dice la Biblia, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Miren, la crisis nosotros nos afanamos, hermano, y andamos buscando cómo resolver nosotros. Pero en la crisis debemos de traer nuestras peticiones al altar y decirle, Señor,
yo ya no puedo con esto. Esta carga es muy pesada para mí, ya no puedo. Así que yo te la traigo, Señor. Aquí están mis peticiones. Las traigo delante de ti. Por eso, para salir de la crisis, hermanos, y afrontar las crisis, necesitamos saber que una herramienta poderosa es la oración. Cuando usted clama, mire, usted puede hacer 1000 cosas y las cosas no van a cambiar como una oración con fe que usted haga. Usted puede, y usted y yo podemos hacer toda la estrategia que queramos para solucionar algo. Y podemos invertir tiempo, esfuerzo y dinero en aquello. Pero no hay nada tan poderoso como cuando usted y yo decidimos orar. Cuando usted levanta su mano y dice: Padre, no entiendo por qué me pasó esto. Pero Dios, en el nombre de Jesús, yo sé que vendrán tiempos mejores. Yo sé que vendrán nuevas épocas. Yo te pongo mi necesidad aquí. Tú conoces, Señor, esta situación por la que estoy pasando, pero yo sigo confiando. Porque cuando usted ora, algo pasa. Algo ocurre. Algo Dios está haciendo cuando usted ora. Por eso debemos de saber, iglesia, que en esos momentos de angustia, lo mejor que podemos hacer es clamar a nuestro Padre y permitir que Él haga cosas. Por eso esta noche yo quiero dejar en su corazón que siempre al final del túnel hay una puerta. Pero mientras llegamos allá, recuerde, agárrese de las promesas. Eleve una adoración al Padre y no se canse de seguir orando. Siga clamando aunque usted no mire la puerta todavía. Aunque usted no mire que nada está del otro lado, usted siga clamando, siga orando, siga pidiendo, siga creyendo. Y usted verá lo que Dios va a hacer. Dios hará cosas grandes si nosotros entendemos lo que Dios va a hacer. Por eso esta noche, yo no sé si usted está pasando una crisis en este momento. Pero si usted está pasando una crisis en este momento, llegó el tiempo de aferrarse a las promesas de Dios. Llegó el tiempo de levantar un cántico a Él. Y llegó el tiempo de seguir clamando. Porque puertas se abrirán cuando usted clama. Cuando usted ora, déjele todo en las manos de Dios. Déjele todo en las manos del Señor. Mire, uno cuando está en medio de una situación complicada, yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa, empezamos a pensar rápido, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo soluciono esta situación? ¿Cómo arreglo este problema? ¿Cómo recupero esto? Lo primero que se le viene a uno a la mente, ¿qué hacer? ¿Qué estrategia voy a usar? Pero en ese momento, antes de pensar qué hacer, antes de saber poner toda tu experiencia para solucionar aquel problema, agárrate de la promesa. Levanta un cántico de adoración y clama con todo tu corazón. Y entonces verás la gloria de Dios. Y entonces verás cómo Dios es capaz de abrir puertas donde no hay, cuando nosotros caminamos en esa dirección. Entonces yo quiero animarte, iglesia, a que por muy profunda que sea esta crisis, no pienses tanto en la crisis, piensa en las promesas del Dios. Porque cuando uno más está pensando en la situación, es como una bola de nieve. Usted comienza pensando y dice, pero esto y aquello y aquello y aquello, hasta que es una gran bola, como una bola de nieve gigante, de pensamientos que uno está tan agobiado que no sabe qué hacer. Pero si en lugar de hacer eso, nosotros meditáramos en las promesas de Dios,
y se fuera haciendo como una bola de nieve también, tendríamos una gran bola de nieve de las promesas de Dios. Entonces, hay dos opciones. Tú puedes hacer y yo puedo hacer una gran bola de nieve de las promesas, o puedo hacer una gran bola de nieve de los problemas. Pero llegó el tiempo de que tú y yo, iglesia, nos aferremos a las promesas. Llegó el tiempo de levantar cántico aun cuando estemos llorando. Llegó el tiempo de orar aun cuando no queremos. Aun cuando el enemigo te dice, ¿para qué vas a orar si nada ha pasado? ¿Para qué vas a seguir diciéndole a Dios si Dios parece que está sordo y no te escucha? Pero siga clamando, siga orando, siga creyendo, porque cada vez que usted eleva clamor, hay algo en el cielo que está ocurriendo. Cada vez que usted levanta su clamor, se están rompiendo los cielos para traer la respuesta. Hay respuestas que llevan tiempo. Ustedes recuerdan la historia de Daniel. Dios le dice, desde el primer día de adoración yo mandé, dijo, la respuesta. Pero ahí arriba la batalla fue grande. Muchas veces para ver nuestra bendición, que nosotros no lo podemos ver a veces en lo natural, pero en el mundo espiritual hay una gran guerra, porque el enemigo siempre va a querer que nunca te llegue la bendición. Pero al menos que sigas clamando, los cielos se seguirán abriendo. A menos que sigas clamando, el cielo seguirá abriéndose sobre tu vida. Dios le dice a Daniel, Daniel, el día que pediste yo te respondí. Pero la batalla ahí arriba para recibir esta bendición era grande, le dice. Y tuvo que venir el otro arcángel para ayudar al otro para que pudiera llegar a esta bendición. Y probablemente tu respuesta y mi respuesta ya salió del cielo. Pero la batalla está dura ahí arriba. Pero mientras tú sigas clamando, esa victoria es segura. Mientras tú sigas clamando, esa respuesta vendrá. Ahí donde tú estás, yo quiero que cierres tus ojos. Yo quiero pedirte esta noche que tú realmente le creas a Dios. Que realmente tú le digas hoy, Dios, sí, yo creo en tus promesas, pero no como algo religioso, no como un pensamiento positivo, sino con la certeza, la seguridad y la fe de que su palabra nunca pasará. Dile esta noche al Señor, Señor, en medio de esta crisis que estoy pasando, en medio de que no entiendo por qué se dio esta situación, yo sigo creyendo que tú tienes cuidado de mí. Yo sigo aferrado y sigo agarrado a tus promesas, porque creo que cada promesa tuya se cumplirá en mi vida. Por eso esta noche, Dios, yo puedo levantar tu nombre en alto y bendecirte y adorarte, que eres digno de toda gloria y de toda honra. Porque en medio de mi sufrimiento y en medio de mi dolor, yo quiero elevar un cántico de adoración al que es digno, al que es santo, al que es bueno. Yo te adoro, Rey, te bendigo, exalto tu nombre. Y Padre, pongo mi necesidad esta noche en el altar. Pongo mi petición en el altar. Yo te animo, iglesia, que pongas tu necesidad en el altar. Probablemente tú has orado ya muchas veces por esa necesidad. Probablemente tú la has traído muchas veces al altar y dices, no sé si valdrá la pena volver a ponerla ahí y pedir oración. Pero yo quiero decirte esta noche que llegó el tiempo de seguir clamando. Llegó el tiempo de seguir orando. Llegó el tiempo de seguir doblando rodillas. Llegó el tiempo de seguir creyendo que en medio de esta situación hay un Dios que pelea por nosotros.
hay un Dios que tiene una respuesta. Ahora quiero pedirte otra cosa. Quiero que te pongas de pie. Si usted ha estado pasando por una crisis, Eres digno de toda gloria. Oh, no hay como